Hola, ¿qué tal amigos? Familia de Box Day Radio, Frecuencias Benditas. Es un gusto estar con todos ustedes en este tu programa y por supuesto de María Santísima, Mujer Vestida de Sol. Atrévete a iluminar, atrévete a ser parte de la historia de la salvación, por supuesto de la mano de María. Mi nombre es Cristina Ruiz y bueno, pues feliz, muy contenta de estar con todos ustedes. Como siempre tenemos temas muy edificantes y siempre pues poniendo la mirada en nuestra madre. El tema está padrísimo. El día de hoy vamos a hablar del divorcio, pero de las heridas ocultas que causa el divorcio. Que ya no se habla mucho de esto, ya no se habla de la importancia de los frutos que da el sacramento del matrimonio. Y bueno amigos, pues para desarrollar este tema tengo una gran invitada, como siempre, ella muy trabajadora, una gran mamá, escritora y bueno, cada vez que le encanta investigar más y más. Ella es Blanca Graciela Moreno. Bienvenida Blanca, gracias por estar aquí. Gracias, Cristi. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que lo que vayamos a exponer aquí juntas sea, pues, no solo de su agrado, sino que sea de utilidad para las futuras decisiones que vayan a tomar, para los futuros consejos que le van a dar a sus hijos y en general para para darle al mundo un mejor entorno, una mejor sociedad de cara a la restauración de esta sociedad, Cristi, que parece que va en decadencia, en picada y sin freno alguno. Así es. Y bueno, antes de iniciar le quiero agradecer aquí a nuestro productor y que está en controles. Él es Luis Felipe Tun, el licenciado Luis Felipe Tun. Muchas gracias, Felipe, aquí siempre al pendiente de todo. Lo queremos mucho y bueno, le agradecemos. Y bueno, nos unimos en el nombre de Jesús. Eso es muy importante, amigos, porque acuérdense que Él lo prometió. Donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Así que siempre que vayas a trabajar, siempre que trabajes en equipo, invita a Jesús a que esté contigo, para que esté ahí en medio de ustedes. Y bueno, pues les recuerdo las vías de contacto, de comunicación. Recuerda que estamos totalmente en vivo en el Facebook Live de la página de Box Day Radio. Busca Box Day Radio en el Facebook. También lo puedes buscar como @boxday.mb @boxday.mb en Facebook. Y bueno, ayúdanos a darle difusión, ayúdanos a compartir esta página, a que le den like y bueno, también a compartir los contenidos de toda esta programación de Box Day Radio con tu familia, con tus amistades. Entonces, bueno, estamos ahí en el Facebook, ahí puedes hacer comentarios en vivo, sugerencias, preguntas, también peticiones. ¿Por qué no alguna oración por alguna necesidad? Saliendo del programa, en cuanto me sea posible, voy a capilla para pedir por cada uno de ustedes. Y bueno, también recuerda que ya tenemos canal de YouTube, perdón, canal de YouTube. Búscanos en YouTube como Mujer Vestida de Sol. Y bueno, también la página de Facebook de Mujer Vestida de Sol, también para que sigan nuestros contenidos. Y bueno, pues iniciamos, amigos, con este tema, las heridas ocultas del divorcio. Creo que es importante resaltar la grandeza que es el sacramento del matrimonio. Porque algunas veces las personas se confunden o son engañadas y creen que esta institución maravillosa del matrimonio fue creada por el gobierno, por los hombres, por la sociedad, incluso hasta llegan a decir que es una construcción social, ¿no? Nada de esto, nada más cerrado, es una institución divina. Obviamente viene desde la naturaleza, ¿no? El hombre está hecho para la mujer y la mujer está hecha para el hombre. Biológicamente hablando, todo, somos diferentes y complementarios. Dios nos hizo así para un fin. Pero no solamente en el sentido natural, sino que en el sobrenatural, Blanca, porque el mismo Cristo reafirmó este sacramento, lo elevó a sacramento y recordemos en el Evangelio, como dice el mismo Jesús, así dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. ¡Qué impresionante! Una sola carne. Recuerdo un amigo que una vez nos estaba dando una clase de historia de la salvación
y él hizo referencia a cuando tú disuelves un café de ese Nescafé, gol, ya hice aquí promoción gratis, el Nescafé, el polvito del café en el agua, como instantáneamente, Café soluble, café soluble, sin marcas. café soluble, en ese momento justamente, bueno, cómo se disuelve? ¿Cómo se hace uno solo? Así es el matrimonio. Una sola carne, el mismo Jesús lo dijo, y el mismo Jesús dijo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es una alianza con Dios, es un signo visible de una realidad invisible, una realidad maravillosa, sobrenatural, que es una alianza no solamente con tu cónyuge, sino con el mismo Dios. Y bueno, partiendo de esta pequeña introducción, perdón Blanca, ya me extendí. No, muy buena introducción, imprescindible además, para que podamos darnos cuenta de qué va a tratar este programa. Hablaremos de 15 heridas del divorcio que no tienen nada que ver con la emocionalidad de los cónyuges divorciados o por divorciarse, ni con la de sus hijos. ¿Qué puede ser tan importante o más importante que los daños emocionales a los cónyuges y a los hijos? ¿Qué puede causar heridas, Cristi? Que no nos damos cuenta. Y las consecuencias. Y las consecuencias de traer esas heridas abiertas, cómo cerrarlas, bueno, si hay remedios. Y vamos a tocar esas 15 heridas. En este programa vamos a tocar alrededor de 3 a 5 de esas heridas y lo vamos a repartir en 2 programas porque sí es bastante amplio, pero les aseguro que si se quedan y conocen este amplísimo tema, se van a quedar como yo. Así es cierto, no podía Blanca. dormir en la noche pensando, yo creo que la 1:30 de la madrugada y todavía me estaba dando vueltas, especialmente una de esas heridas que hoy pareciera como si en lugar de ser una herida fuera un motivo de orgullo, un motivo de alegría, de fiesta. Y yo creo que nos vamos a dar cuenta de lo equivocados que estamos, porque si logramos identificar eso, ya no les voy a dar muchas vueltas, si logramos identificar estas heridas, vamos a poder hacer cambios muy, muy necesarios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos solamente una familia aislada, sino que somos muchas familias ligadas unas a otras entre sí, bajo la luz del amor de Dios. Pero ¿qué creen? Esta sociedad ya no está dando muestras de que está bajo la luz de Dios. ¿Les ha pasado que piensan que más bien parece que estamos en tinieblas, Cristi? Así es. Sí, y qué bueno que haces énfasis. Se me pasó, amigos, decirles, esta es la parte 1, así para que no se pierdan la segunda parte de este tema, heridas ocultas del divorcio. Y bueno, a ver, platícanos, Blanca, ¿qué evidencias hay de que el divorcio causó daños desde que se permitió? Porque vamos a ver quién lo permitió y cómo estuvo eso. Sí, bueno, miren, ahorita estamos en 2019, eso no es nada nuevo para nadie, pero hagan memoria de qué cosas en lo práctico, sin haber visto historia ni nada, en el momento en que tuvieron capacidad de conciencia y de observación, ¿qué sucedía en su medio ambiente desde la primera vez que escucharon la palabra divorcio? Desde la primera vez que escucharon esa palabra hasta ahora, ¿qué fenómenos observaron que se dieron como si fueran ya más comunes o más normales? Para este programa hemos tomado una encíclica que se escribió hace 139 años. Bueno, ¿por qué razón, Cristi, sacar del pasado un documento pontificio que se escribió hace 139 años, casi 140 años? ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos preguntado, bueno, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo ocurrió esto? ¿Desde cuándo se desató este fenómeno en el que ya a todo mundo le parece normal usar y tirar a una persona? A lo mejor sin esa intención, pero finalmente el efecto es el mismo, ¿no, Cristi? Y bueno, la encíclica se llama Arcanum
Divina Sapientia del Papa León XIII. Fue escrita el 10 de febrero de 1880. Imagínense. ¿Qué Y tienen que ver las fechas? Bueno, porque vamos a hacer como una especie de línea de tiempo para que veamos qué cosas estaban ocurriendo en esos 140 años que hoy nos están impactando y que nuestra sociedad está sufriendo esos ataques directos al corazón. Y bueno, la pregunta era qué evidencias tenemos, ¿no? De las heridas del divorcio. Quiero darle voz, prestarle mi voz al Papa León XIII. Un honor porque gracias a él es que yo y tú, Cristi, también pudimos leer estas encíclicas, ya que él abrió los archivos del Vaticano para todas las personas que lo quisieran conocer. Y fíjate, un paréntesis, qué importante es documentarnos, leer las encíclicas antiguas que están más vigentes que nunca, incluso leyéndolas, sí, comentábamos, que son proféticas, o sea, que ha habido papas que realmente fueron profetas. Y se han cumplido estas profecías, como el Papa Pablo VI, como el Papa León XIII. O sea, realmente dices, híjole, ¿cómo supo? Pues sí, o sea, ya tenían el don de profecía, podían visualizarlo. Qué importante es leer estas encíclicas como Arcanum Divina Sapientia. ¿Sapienzae se pronuncia? Y bueno, también Humane Vitae, ¿no? Entonces vámonos documentando, vámonos leyendo y preparándonos. Sí, así es, Cristi. A mí me ha resultado particularmente muy útil esta encíclica. Es como una ventana a través de la cual los ojos se abren, se iluminan y puedes ver, así como ellos, el futuro, nosotros también podemos ver nuestro futuro inmediato. ¿Qué es lo que va a suceder con esta sociedad si no se le pone un alto a todo esto que está sucediendo? Si no se empiezan a sanar estas heridas. Y bueno, ya no se las hago tanto de emoción. Vamos a escuchar lo que observaba el Papa León XIII respecto al divorcio. Tan pronto como la ley franqueó seguro camino al divorcio, aumentaron enormemente las disensiones, los odios y las separaciones, siguiéndose una tan espantosa relajación moral que llegaron a arrepentirse hasta los propios defensores de tales separaciones, los cuales, de no haber buscado rápidamente el remedio en la ley contraria, era de temer que se precipitara en la ruina la propia sociedad civil. Ya era un temor de esos tiempos, Cristi. Y con justa razón, ¿no? Sí. Bien, bueno, se dice que los antiguos romanos se horrorizaron ante los primeros casos de divorcio. Tardó poco, sin embargo, en comenzar a embotarse en los espíritus el sentido de la honestidad, a languidecer el pudor que modera la sensualidad, a quebrantarse la fidelidad conyugal en medio de tamaña licencia, con ese permiso ya que no iban a hacer, ¿verdad? Hasta el punto de que parece muy verosímil lo que se lee en algunos autores. Fíjate, Cristi, esta parte que fuerte. Dicen, las mujeres introdujeron la costumbre de contarse los años no por los cambios de cónsules, sino de maridos. Híjole. Ya estaban pensando en eso. Aquí en México tenemos algunos dichos, algunas observaciones picarescas acerca del cambio frecuente de algunas cosas. No se los voy a decir, pero eso nos lleva a pensar en una muy poco virtuosa actitud. Entonces, todas estas situaciones eran las primeras evidencias de cuando el divorcio se abrió las puertas. Qué impactante. Y qué triste, ¿no? A la vez. Así es. Voy a hacer un paréntesis para agradecer sus saludos a María García Díaz, Fabiola Gómez por el WhatsApp, muy interesante el tema, está aprendiendo. Y Luis Reyes, gracias, es mi esposo, te mando un abrazo, que felicidades por el programa y que nos manda un beso. Gracias, y Luis. Bendiciones. También Dios te bendiga, Luis. Tengas un excelente día. Te estoy robando aquí a tu esposa, disfrutándola en este momento. Muchas gracias. Bueno, pues gracias y también les recuerdo el WhatsApp. Anótenlo 33 31 07 13 13. 33 31 07 13 13. Conmigo, Cristina Ruiz, también ahí me pueden
pues hacer sus peticiones y sus sugerencias, sus preguntas. Y bueno, recordando también que estamos obviamente en la página de María Visión de internet, www.mariavision.com, en la sección de Box Day Radio. Continuamos. Sí, fíjense que, bueno, tratamos de dar respuestas a las preguntas, pero a preguntas puntuales, como para que nos quede bien claro todo el tema del divorcio, ¿no? ¿Qué preguntas nos surgen con respecto al divorcio? Cosas que no nos dicen siempre, que solemos desconocer. Por ejemplo, Cristi, ¿qué se te ocurre que podríamos preguntar? ¿Quién fue el primero en permitir el divorcio y por qué? ¿Ya se han preguntado antes a quién se le prendió la idea de permitir el divorcio o por qué, de dónde surgió esto? Si hemos hablado de que el matrimonio fue instituido por Cristo en el Génesis, ¿quién pudo estar antes que él permitiendo el divorcio si todavía el matrimonio no estaba instituido? Tuvo que ser alguien después. Y ese alguien fue, según el Papa León XIII, según el concilio de Trento. Bueno, hay muchas fuentes en las que señalan las leyes mosaicas. ¿Qué son las leyes mosaicas? Las leyes de Moisés. Pero vamos a hablar no como culpando a Moisés de haber permitido el divorcio, no. Lo que pasa es que Moisés identificó en los corazones de las personas que vivían en aquellos tiempos una gran dureza, un gran egoísmo, sobre todo una gran dureza de corazón, y ese fue el motivo por el que permitió el divorcio y el repudio. Entonces, prácticamente fue con Moisés, Cristi. Híjole, es básico entender eso, ¿no? Pero ¿cómo Jesús habla precisamente de esto? Esto dice en la encíclica Arcanum Divinae Sapientiae. Ese subtema es corrupción del matrimonio antiguo. ¿Cómo entra la corrupción del matrimonio? A través de esta facilidad que se le da al hombre de echarse para atrás, de decir siempre no. Aun cuando no fuera justo, tenía ya la dureza de corazón tan grande como para decir te repudio. Incluso algunos tenían hasta permiso de que en ciertos casos la facultad de castigar a sus esposas a pedradas. Digo, ¿en qué cabeza cabe, no? Pero esas eran las usanzas de antes. Y dice el Papa León XIII. Pero esta forma del matrimonio tan excelente y superior comenzó poco a poco a corromperse y desaparecer entre los pueblos gentiles. Incluso entre los hebreos pareció nublarse y oscurecerse. Entre estos, en efecto, había prevalecido la costumbre de que fuera lícito al varón tener más de una mujer. Fíjate, Cristi, más de una mujer. Qué triste. Sí. Y luego, cuando por la dureza de corazón de los mismos, Moisés les permitió indulgentemente la facultad de repudio, se abrió la puerta a los divorcios. Fíjense bien, se los permitió indulgentemente. No se trataba de castigar a ninguno de los dos cónyuges. Era una forma de caridad para con ellos. No sé si ahora han escuchado esas frases de es que para qué vivir peleando frente a los hijos, haciéndoles daño. Bueno, imagínense que ese mismo sentido o uno semejante era para permitirles no seguirse haciendo más daño espiritual con esas horrendas actitudes que los llevaban a preferir el repudio o el divorcio. Por lo que toca a la sociedad pagana, apenas cabe creerse cuánto degeneró y qué cambios experimentó el matrimonio, expuesto como se hallaba al oleaje de los errores y de las más torpes pasiones de cada pueblo. Las más torpes pasiones. Porque bueno, ahora hablamos y escuchamos. ¿Sabes lo que son las pasiones? ¿Tú, Cristi, sabes lo que son las pasiones? Pues lo que te domina, ¿no? Lo que no controlas con tu cerebro. Lo que te impulsa, claro, esos impulsos. Ahora hay pasiones que son buenas, bueno, si las sabes controlar. Todas de hecho, pero a menudo las podemos gobernar. Todas están como si fueran animalitos sueltos en el campo. Vamos a pensar en que son como cabras locas. Pero bueno, hasta en Heidi había un pastorcito, ¿no?
Había hasta un perro ovejero que las arreaba y las llevaba al redil. Las guiaba, sí. Así es, bueno, eso mismo son parecidas pues a nuestras pasiones, y también nosotros podemos ser esos pastores, pero a menudo cuando se nos suelta demasiado la rienda, no podemos ni gobernar nuestro más sencillo deseo. No podemos, por ejemplo, tener sed y esperarnos 10 minutos porque queremos ya en este momento un gran, enorme vaso de agua fría con hielitos, ahorita con el calor que hace, ¿verdad? No podemos tener así poquita espera. Queremos todo al instante. No tenemos la capacidad de postergar solo un poco la gratificación. Entonces, si no somos capaces de hacer eso, ¿vamos a poder gobernar una pasión que nos impele a lastimar al cónyuge, aunque no sea nuestra intención? Ya lo Pues decía San Agustín, ¿por qué hago el mal? ¿Por qué hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero? Espero haberlo dicho tal como decía San Agustín, porque luego me emociono y cambio las No, cosas. y de hecho también lo decía San Pablo. San Pablo. También lo decía. ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago el mal que no quiero, siendo que Sí. yo quiero hacer el bien? Sí, de hecho era San Pablo, pero lo aludía. Entonces, interesantísima esa parte, ¿no? De cómo los errores, ese oleaje de errores nos iban envolviendo y estaban alimentando esas pasiones ya de por sí muy torpes. Imagínate, Cristi. Entonces, a las personas, ¿qué tiene que ver esto con los divorciados? ¿Qué tiene que ver esto con los casados? Lo vamos a seguir averiguando en el programa. Y por ejemplo, Blanca, tú que has leído esta encíclica que es maravillosa, ¿desde cuándo empezó a corromperse el matrimonio cristiano? ¿Cuál es el origen porque sabemos que la iglesia que Cristo fundó es la que protege este sacramento, la que guía a los matrimonios? Claro, sí. Entonces, ¿desde cuándo dejó de ser? O sea, no se puede hablar de matrimonio si no es cristiano. Entonces, ¿cuándo comenzó a ser de parte de las leyes, de parte de los hombres que empezaron a apropiarse, ¿no? Que secuestraron este sacramento, que lo arrancaron de la iglesia? Literalmente, Cristi. Una de las cosas que no le dicen a los matrimonios debidamente constituidos y que están considerando por ahí secretamente que algo puede ocurrir en el futuro, que si no funciona su matrimonio lo pueden disolver. No importa que hayan ido a las pláticas prematrimoniales, no importa que vayan a misa todos los domingos, que sean personas en gracia de Dios, secretamente hay algo que les dice que el matrimonio en algún momento se puede disolver. Bueno, si llegan a cumplir los requisitos. Por ejemplo, he escuchado muchas mujeres que dicen, no, bueno, pues es que si mi matrimonio está tan mal que hasta corre peligro mi vida, yo creo que lo mejor sería recurrir a que me anulen el matrimonio. En esa forma se expresan personas que están casadas por la iglesia, con un sacramento que proteger, que honrar, y piensan que les pueden venir a anular el matrimonio. Entonces, hay que decirlo, se trata de una nulidad que se investiga y se confirma de que en realidad nunca hubo sacramento. Exactamente. No es que ya después del sacramento se pueda anular, pero entonces, ¿desde qué momento comenzó a hacerse más grande esa corrupción del matrimonio? Desde que, y lo voy a decir con palabras del Papa León XIII, todas las naciones parecieron olvidar más o menos la noción y el verdadero origen del matrimonio. Por ahí empieza todo, olvidándose quién instituyó el matrimonio. Dándose por doquiera leyes emanadas, desde luego, de la autoridad pública, ya no de Dios, de la autoridad pública, pero no las que la naturaleza dicta. Ya no estamos hablando de leyes naturales, ya estamos hablando de lo que alguien inventó. Motivo, imagínense, los que quieran, pero ya no era la naturaleza, ni Dios, mucho menos. Ritos solemnes instituidos al capricho de los legisladores. Conferían a las mujeres el título honesto de esposas o el torpe de concubinas. O sea que si no podían aspirar al título de esposas, pues cuando menos se conformaban con el de concubinas. ¿Por qué? Porque el Estado se los daba, porque los legisladores se los daban. Y bueno,
Se llegó incluso a que determinara la autoridad de los gobernantes a quienes les estaba permitido contraer matrimonio y a quienes no. Ya no se le preguntaba a Dios, ya no se le preguntaba tampoco en sí a la persona. Había leyes que conculcaban gravemente la equidad y el honor, la poligamia y la poliandria. El divorcio fueron otras tantas causas, además de que se relajara enormemente el vínculo conyugal. Imagínate, Cristi. Gran desorden hubo también en lo que atañe a los muchos derechos y deberes de los cónyuges, ya que el marido adquiría el dominio de la mujer y muchas veces la despedía sin motivo alguno justo, como era lo que Entre comillas. comentábamos, así es. En cambio, él, entregado a una sensualidad desenfrenada e indomable, le estaba permitido discurrir impunemente entre lupanares y esclavas. Estaba pensando, tratando de adivinar o de imaginarme qué significa lupanar. Lupanares y esclavas. Y bueno, un poquito entre el contexto de la frase, pues me imaginé y no me equivoqué. Me vino a la mente la palabra loba. Ya saben que en latín, loba, lupus, bueno, me imaginé que un lupanar era un prostíbulo y no me equivoqué. Cuando busco la etimología dije, wow, qué palabras tan finas para referirse a una cosa tan abyecta como un prostíbulo. Lupanar, acuérdense que era siglo XVII, en el cual prácticamente las formas de hablar eran distintas. Se buscaba, por supuesto, un mayor esmero, una mayor pulcritud hasta en el habla. No se toleraba hablar cosas vulgares. Entonces, sí, efectivamente, lupanares y esclavas, como si la culpa dependiera de la dignidad y no de la voluntad. Esto es muy interesante, más adelante les vamos a decir por qué es que no depende de la dignidad, más bien depende de la voluntad y no de la dignidad. El caso es que ahí empezó esta situación. Los legisladores permiten ciertas cosas y entonces el hombre se apropia de unos derechos que no le correspondían más que a la mujer. Y entonces ahí comienza la desigualdad. Ahí empieza Esto no, el desbalance. Sí, así es. Esto no lo puso Dios. Esto fue obra de los hombres. Esto fue obra de los legisladores. Fíjate, me llama la atención muchísimo cómo Cristo en sus evangelios, sus apóstoles, los evangelistas, como también San Pablo habla del matrimonio diciendo que no solamente la mujer debe de respetar a su esposo y tomarlo en cuenta como cabeza pues sí, de la familia, sino que también le dice al esposo, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, tanto que dio su vida por ella, porque la iglesia somos todos nosotros, Cristo dio la vida por nosotros, la iglesia, y hasta una muerte y una muerte de cruz. Entonces imagínate el amor al que se refería hacia sus esposas, de dar la vida por ellas. Claro que nosotros los debemos de respetar, debemos de amarlos, de servirlos, y también ellos nos sirven a nosotras con tanto amor hasta entregar la vida. Eso es la dignidad que merece una esposa. Entonces, como los que fueron deformando, más bien los que cambiaron totalmente, cómo debe el marido tratar a su esposa, pues no fue Cristo, no fue la iglesia, sino las leyes, la sociedad. Y muchas veces escuchamos cómo culpan a la iglesia de que machista, patriarcal, cuando es al revés, cuando el mismo Cristo glorifica a la mujer, cuando el mismo Cristo a María le da la corona de reina, ¿no? ¿Qué mejor honor que ser la asunta al cielo como la Virgen María? Entonces vemos cómo Dios trata a la mujer como trató a María. Entonces, ¿por qué culpamos a la fe? ¿Por qué culpamos a la iglesia? Vuelvo a lo mismo, hay que investigar, hay que leer de dónde viene, pues justamente este origen del divorcio. Y tenemos que seguir aclarando más preguntas porque estoy segura que surgen muchísimas y tenemos mucho material para que a lo largo de estos 2 programas podamos tener un panorama
muchísimo, muy amplio de los daños que causa el divorcio y que no tiene nada que ver con la parte emocional. No quiere decir que no sea importante la parte emocional, pero esto muchos de nuestros compañeros los han tocado en sus programas. Hay muchísima literatura que habla de las heridas emocionales del divorcio, de antes y después del divorcio, y nosotros nos quisimos enfocar en estas heridas ocultas de las que nadie habla. Las conoces, muchas las conoces, pero no las asocias al divorcio, no las asocias a ese sentimiento secreto de que algo en el futuro te puede librar de ese compromiso que adquiriste voluntariamente y que en él además solicitaste no solo una aprobación jurídica civil, sino que pediste un sacramento que hoy probablemente estés considerando pisotear. Creemos que no es tu intención y que probablemente algo esté en tu corazón haciéndote dudar o haciéndote sentir tan seguro que ya estés a punto de dar el paso. Te pedimos, te sugiero de todo corazón que te quedes, que escuches los programas y que no tomes una decisión hasta que conozcas las heridas ocultas del divorcio. Así es. Y quisiera retomar un poquito el punto que platicábamos hace un momento, de que en la iglesia no existe el divorcio. Ante Dios no existe el divorcio. Lo dijo muy claro Jesús, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Así es. Cuando se da la nulidad, ¿qué pasa ahí? Se comprueba con investigaciones, se determina, la iglesia determina que no hubo realmente un sacramento. Entonces es nulo. ¿Por qué? Porque se comprobó que no hubo realmente un sacramento. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. Y ya lo platicaba en otro programa, pero lo platico así brevemente. Por ejemplo, una tía de mi esposo, ella se casó con alguien que no existía. ¿Por qué? Porque esa persona inventó su nombre, inventó su identidad. Entonces, bueno, ella feliz creyendo que había tenido su matrimonio, tuvo sus hijos, pero cuando descubren que en primer lugar él ya era casado, ya tenía el sacramento, y en segundo lugar, pues inventó su nombre, inventó su identidad. Bueno, ahí podemos tener un claro ejemplo en el que la iglesia comprueba que no pudo haber sacramento porque esa persona con la que se casó, entre comillas, no existía. Entonces, ahí es como, digo, hay más motivos, ¿verdad? Hay más casos donde se comprueba que es nulo, pero para que entendamos que no es divorcio. Así es, Cristi. Si el sacramento ha ascendido al cielo, si ha sido otorgado por Dios ese sacramento a través del ministro cualificado, entonces a partir de ahí es completamente indisoluble. A partir de ahí ese matrimonio ya es un café delicioso. No importa que nuestros ojos nos digan, bueno, es que tú sigues siendo tú, yo sigo siendo yo, tú allá, yo acá. No, 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 no. Una sola carne. Exactamente. Una sola carne. Y no quiere decir que ahora van a estar ahí pegaditos, como los dulces cuando se humedecen, ¿verdad? Estar pegaditos. No, no es eso. Sino que ahora ese sacramento los ha unido de manera indisoluble y es algo que el matrimonio probablemente no pueda comprender solo con su mentalidad, sino que pasan más cosas. Ahora van a estar recibiendo un sacramento al momento de ir a comulgar. Y con el sacramento del matrimonio vienen virtudes infusas. Dios se las da a quien Él quiere, pero quien comulga puede estar recibiendo una virtud que además Él tiene la obligación, ella tiene la obligación de seguir cultivando, de seguir cuidando su sacramento, porque esas virtudes le van a ayudar de manera sobrenatural a soportar todos los roces del matrimonio, todas las dificultades. ¡Ay! Cuando llegan los hijos y resulta que son 3, 4 hijos, 5, no sé, hoy parece que con uno ya se rinden. El caso es que ninguno de los hijos es igual a otro, entonces no tienen una plantilla para decir, así como eduqué a este, voy a educar al otro, no. Tienes que educar a tus hijos de acuerdo a cómo es cada uno de ellos, sus personalidades, y vas a tener que hacer Pulirlos, gala, sacar. sí, vas a tener que hacer gala de creatividad, de amor, pero sobre todo de virtudes para que los puedas educar, sin que esto te resulte pesado, agraviante,
y que además, como dice el Papa León XIII, te resulte muy grato. Así es, sacar lo mejor de ellos, porque, porque dentro de estos hijos hay un montón de talentos, un montón de virtudes. Obviamente hay vicios, hay defectos, pero es tarea de los papás pulirlos y sacar lo mejor de ellos. Y ahorita hablando de los hijos, Blanca y amigos, radio escuchas, el hijo es la prueba viviente, la persona donde podemos ver el fin del matrimonio, ¿no? Son, ya no serán dos, sino una sola carne, una sola persona. Y en el hijo se cumple, en los hijos se cumple. Es que eres tú, es tu esposo y una sola persona es Exactamente. el hijo, ¿no? Entonces, Es la prueba qué más maravilla evidente. de dar vida, ¿no? Entonces, es impresionante cómo si hacemos las cosas con la mano, yéndonos por la mano de la Virgen hacia la voluntad de Dios, podemos realmente cumplir para lo que venimos al mundo, ¿no? Para ser felices, pero en una felicidad que da paz al hacer la voluntad de Dios. Hablo Así de esa es. felicidad. Así es. Vamos a responder otra pregunta, una última pregunta con relación a estas cosas Sí, que del divorcio a veces nos preguntamos para pasar directamente a las heridas del matrimonio. exacto. Otra pregunta es, ¿de dónde salió la idea de que la esposa era solo para la satisfacción carnal y para engendrar hijos? Qué pregunta tan interesante, Cristi, porque, bueno, acabamos de mencionar de dónde se surge esta corrupción del matrimonio, con la intromisión de las manos del hombre en un sacramento, en una institución de origen divino. ¿Cómo vas? Se me ocurre ahorita este ejemplo. Si, por ejemplo, tienes una enfermedad viral, todo mundo sabe que a una enfermedad viral no se le combate con un antibiótico, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué a un problema o conflicto en una institución divina, por qué le tienen que venir a meter mano civilmente o con manos de hombre? Eso fue lo que sucedió. Y lo que mencionábamos es que a partir de ahí se dio esa corrupción del matrimonio. Uno, y ya lo habíamos mencionado, ahí a partir de ese momento se acaba la igualdad que Dios había ofrecido moralmente a hombre y a mujer. Ahí se acabó esa igualdad. Y entonces es también a raíz de esa intromisión de los hombres en una institución divina, que como consecuencia ahora el hombre sí podía hacer y deshacer y la mujer no. Y por ahí no sé a quién se le habrá ocurrido, pero surgen estas voces de que ahora la mujer era únicamente para la satisfacción de la concupiscencia del esposo dentro del matrimonio, para andarle cuidando las pasiones, que no se fuera por allá o por otro lado, para que tuviera en casa lo que no debía andar buscando en otro lado. Imagínense cómo infantilizaban al varón. Ahora le tenían que andar cuidando las manos y los pasos. Entonces, era nada más para satisfacer el vicio carnal de los hombres y para engendrar hijos. ¿Por qué? Pues porque la mujer iba a estar encerradita en su casa engendrando hijos. Esta frase es una frase muy dolorosa, Cristi, que muchas mujeres han creído ciegamente para hacerse daño, así como esa loca de la casa que hace que nos lastimemos nosotras mismas con nuestros pensamientos. Sí, sí, Dios por supuesto que le mandó al matrimonio la perpetuidad de la estirpe humana, pero no así nada más como si se tratara de maquilar animalitos, no, no, estaba dando no solo el sacramento, sino esa gravísima tarea, esa encomienda dignísima de seguir perpetuando, además de la especie humana, pues también el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios en la tierra. Y entonces ahora les parecía a las mujeres poco, Cristi, como que nomás engendrar hijos. Se les olvidó a alguien. Hubo muchas cosas, muchas filosofías, una de ellas el naturalismo. Luego les vamos a explicar más acerca del naturalismo. Ojalá puedan ustedes investigarlo, porque filosofías como esa hicieron que se nos borrara prácticamente Dios de nuestras vidas.
no con nuestra entera voluntad, pero sí con nuestro entero permiso, con ese entero placer de que si pues acá nos permiten más cosas y Dios no, como que nos vamos inclinando más hacia donde Dios no me estorbe. Eso fue lo que sucedió. Y ahora la mujer está lastimada porque dice que nada más es un objeto servil para el esposo, una sirvienta, y nada más para engendrar hijos. Ahora ya ni hijos quiere. Bueno, todo eso surge de ahí mismo, de la intromisión de los legisladores desde tiempos antiguos a la fecha. Y no ha desaparecido. Nada más observen cómo está la situación ahora. Sí, y fíjate, hablando de eso, aquí Aime Gutiérrez por WhatsApp nos pregunta, gracias por el tema, ¿qué hacer cuando ya no hay amor en un matrimonio? Él es muy indiferente, yo ya me cansé, ya no hay amor. ¿Qué le podríamos decir a Aime? Aime, te puedo hablar desde mi experiencia, y es que si se acaba, era cualquier cosa menos amor. Si se acaba, llámale enamoramiento, sucede, hay elementos bioquímicos, estudios que muestran cómo hay neurotransmisores en nuestro cuerpo trabajando cuando estamos sintiendo esas maripositas en la panza. Y cómo cuando al cabo de algunos 2 años, esas maripositas ya no se sienten igual. Ahora sí te empieza a molestar lo que el otro hace. Cómo le toma el refresco. No. Y mientras estés enamorada puede hacer cualquier clase de tonterías y tú se las festejas. Y entonces es probable que a eso le llames, se acabó el amor. Ya no le aguanto nada. ¿Por qué? Porque se acabaron esas emociones. Sin embargo, el amor no se trata de bioquímica. Exactamente. O mejor dicho, no se trata solo de bioquímica. Ahí también tienes que ejercitar tu voluntad, tu virtud. El amor tiene muy poco que ver con la parte bioquímica, nada más. Eso juega más en favor de la atracción. Si lo que se te ha acabado es la atracción, dale gracias a Dios. Fíjate lo que le decía el Padre Pío. Sí, el Padre Pío. El Padre Pío les decía a un matrimonio, ay, así que ya no se aman, ¿eh? Así que se les acabó el amor, pues ahora pueden empezar a amar. Ahora pueden empezar a amar, y es algo que me sucedió personalmente. A ver, platícanos, Blanca. Pues en programas anteriores ya hemos hablado un poquito de esto, de cómo este sentimiento de que ya el amor ya se había acabado. Mira, todo lo quería solucionar con el divorcio, todo lo quería solucionar, como aquí proponían estas personas que nos como platica si fuera algo León. desechable. Así es, como nos platica el Papa León XIII, como algo que si no tiene ya una mayor solución a mi alcance, pues ya a tirarlo a la basura, ¿no? El que sigue. y así era todo, yo no sé, más o menos un promedio. Cada mes era hablar del divorcio. Ahorita de verdad lo digo como si le hubiera pasado a otra persona, pero no, fue a mí, fueron muchos años con ese ritmo loco de pensar que estaba en mal lugar. Mira, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Tienes que recordar tus propósitos cuando te casaste, pero sobre todo te invito a que revises si de verdad te donaste y en verdad se habrá donado tu esposo a ti. Revisen juntos esa parte, no lo hagan solos, ojalá puedan acudir con un psicólogo católico que conozca tanto de la conducta humana como de la divinidad de esa institución que es tu matrimonio. No puedes ir nada más con un psicólogo light que no sabe nada ni de lo que es el sacramento, porque sería hacer lo que estábamos hablando al principio del programa. ¿Por qué a una institución de origen divino le va a meter mano alguien nada más con aptitudes civiles? Entonces, es lo que yo te sugiero, regresar al punto en que evalúen si de verdad hubo donación mutua. ¿Y qué hacer? Si ya no estás con la venda en los ojos del enamoramiento, pues entonces ahora, con todo tu ser, con todo tu corazón, decide amar a ese hombre que tú elegiste, porque nadie te lo puso ahí por la fuerza. Decide amarlo. Decide practicar las virtudes. Decide ejercitar tu voluntad en el amor. ¿Cómo? Con actos de amor. Mira a Cristo, mira a María Santísima. No mires a nadie más, no escuches a nadie más. Bueno, eso también es decisión tuya, por supuesto. Sí. ¿Verdad? Así es, exactamente, no es
hay que entender que todos pasamos por una etapa de enamoramiento, es natural, bioquímicamente hablando, hasta el cerebro juega un papel Muy importante. importante. Entonces es normal cuando somos novios, y de hecho, si duras mucho tiempo de novio, también se termina esa parte bioquímica del enamoramiento, porque es como le llaman, ¿no? Siento mariposas en el estómago, Sí. siento que la sangre se me va a los pies. Esa etapa pasa, es natural, se acaba esta bioquímica de atracción, pero eso no quiere decir que dejas de amar a la persona. De amar a tu mamá, dejas de amar a tus hermanos, no, por muchos problemas que haya. Entonces, entender que no es que dejes de amar a la persona, dejas esa etapa de enamoramiento, pero el verdadero amor no es solo sentimiento, porque los sentimientos van y vienen, es decisión. Yo decido amarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Cada día levántate, Aimé, con esa entusiasmo, con esa idea de decir, hoy te voy a amar, hoy decido amarte, hoy te voy a respetar cada día, y vas a ver cómo empiezan a cambiar las cosas. Ahora, si tú sientes indiferencia de parte de él, pues entonces tú dile lo que sientes, qué te gustaría, y tú empieza a tratarlo como quieres ser tratada. Sé tú el cambio que quieres ver en él. Así es. Y para que tengas el impulso para que puedas hacer esto que Cristi te sugiere, te recomiendo buscar en los archivos de María Visión el programa Esposa, comunícate sin drama. Ese te lo voy a recomendar. Y sí te voy a decir algo para que te quedes ahora sí completamente convencida de que sí dejaste de amar a tu esposo. Sí dejaste de amar a tu esposo, aquel que tú te imaginaste, aquel que idealizaste. Ese es al esposo al que acabas de dejar de amar, porque ahora te corresponde poner los pies en la tierra y amar verdaderamente al hombre que tienes a tu lado, al que te va a apoyar, al que te va a sacar canas verdes, porque necesita que tú lo apoyes. Acuérdate que el matrimonio es una sola carne y los dos se van a estar ayudando a perfeccionar sus almas, no solamente sus personas. Entonces, el matrimonio es un camino de santidad. Si tú empiezas a ver ahora el matrimonio como un vehículo para llegar al cielo, ¿tú lo vas a dejar ahí abandonado sin combustible? Yo creo que no. Y si me equivoco, le pido a Dios que te ilumine para que escuches a lo mejor otra voz, quizá no la nuestra, pero otra voz que te ayude a proteger y conservar contigo ese vehículo de santidad. Porque si tu vocación fue el matrimonio, no hay otro vehículo. Ya no hay otro. Y si tienes hijos, si tienes hijos, más, porque ahora tienes a bordo de ese vehículo a tus hijos. Entonces no te desanimes, simplemente síguete formando. Esto que pasó es el indicio número 1 de que falta formación. Exacto. Recordemos que el matrimonio, aparte de ser una vocación, es camino a la santidad, es camino al cielo. Qué importante, pues vas para la vida eterna. Y bueno, pues vamos a seguir con las heridas. ¿Cuáles son las heridas ocultas? Bien, vamos a abordar únicamente 3, pero son 15. Esas 15 ya las vamos a detallar un poquito más, porque en este lapso hablamos de 3. Solo que no las mencionamos así como a manera de lista, pero ahí te va, agárrate un cuaderno, una pluma, anota tus 15 viñetas y comienza, porque aquí van las 3 primeras. La primera es voluntades débiles de ambos. Es esto lo que estamos hablando, Aimé. Las voluntades débiles de ambos. El Papa León XIII hablaba de que ahora el hombre podía ir y hacer y deshacer con sus pasiones, con sus apetitos carnales, lo que él quisiera, pero la mujer no. ¿Y qué creen? Que en el momento en que se abre la puerta al divorcio, ahora también la mujer podía ir a hacer lo mismo, solo que un poquito más subrepticiamente, más a escondidas que el hombre. Entonces, las voluntades de los dos por los suelos. ¿Cómo iban a defender un sacramento si no podían ni siquiera refrenar un poquito sus concupiscencias? Si no se acordaban ya que para el remedio de las mismas se contaba voluntariamente con esa donación del esposo. También ya lo decía San Pablo en los Corintios, que el esposo ya no se pertenecía a sí mismo, sino que era
también era de la mujer y la mujer ya no se pertenecía a sí misma, sino que se había donado al hombre. Entonces, eso no se nos debe olvidar. Ojalá que sí lo podamos recordar. Segunda herida. Mujeres culpando a Dios y alabando a los corruptores del matrimonio. Híjole. Eso es algo muy doloroso porque si no nos dicen de dónde vino el divorcio, entonces vamos a pensar que fue Dios el que nos puso el matrimonio como un yugo para ahorcarnos, para amarrarnos a esa persona que un día pues ya ni nos va a querer y nosotros tampoco le vamos a querer a ese esposo al que nos unimos. Y entonces que nada más tenía ganas Dios de echarnos a perder la vida, entre comillas. No, no fue así. Y conforme vayan avanzando las demás heridas te vas a dar cuenta. ¿Por qué ahora hay muchas mujeres que hasta recomiendan el divorcio como si fueran dulces? Es que no, amiga, no te puedes estar tratando así. No te dejes. Te llenan de hormiguitas el cerebro y entonces andas haciendo las mismas bobadas que ya cometió otra, pero tú ignoras las heridas de tomar decisiones así, solamente con hormigas en el cerebro. Hay que tener muy en cuenta todo esto para que no culpemos a Dios, que es el único que nos ha defendido en nuestra dignidad, en el sacramento, en la familia, en la sociedad y particularmente en todo el mundo. Ahora lo culpamos, ahora decimos que ya no queremos, mejor me voy ya con la secta que sí me da permiso. Ojalá puedas ver la película de Santo Tomás Moro, para que veas cómo fue que Enrique VIII mejor fundó su propia secta. Súper interesante, ¿sí? Esa parte de la historia. Mejor fundó su propia secta. Entonces estaba ahí esa secta probablemente alabando a los corruptores del matrimonio. La tercera herida, incapacidad para gobernar sus pasiones. Si tú, querido radio escucha, no sabes identificar tus pasiones, no las vas a poder gobernar. Pero era lo que hablábamos ahorita, Cristi. Para poderlas gobernar necesitamos saber cuáles son y necesitamos ponerles un alto cuando se presentan. Así como empieza con una cosa pequeñita. Como por ejemplo, si quieres tu vaso de agua con hielo, sacrifica un poquito ese deseo que tienes de que lo quieres ya. Dilátalo un poquito. Si lo quieres en este momento, no te la tomes ahorita, tómatela en 10 minutos. Te vas a dar cuenta cómo así vas a empezar a ejercitar un poquito tu voluntad sobre tus deseos carnales. ¿Para qué crees que es el ayuno? ¿Para qué crees que es la oración? ¿Para qué crees que es el silencio? Para eso son, para que puedas ejercitar tu voluntad. Es más, ¿para qué crees que es el trabajo? Para que se lo ofrezcas a Dios. En el estar ofreciéndole a Dios, ejercitas también la oración, pues sí, el sacrificio, ejercitas muchas virtudes. Ojalá puedas ponerte a leer sobre virtudes, lee vidas de santos y puedas darte una idea de cómo es esto de gobernar las pasiones. Más adelante te vamos a decir, gracias por quedarte con nosotros. Yo creo que vamos cerrando por ahora. Sí, porque sí, yo nada más quisiera hacer un comentario breve. Claro. Porque a veces la gente lo toma mal las cosas. Me gustaría aclarar que una cosa es hacerte la víctima, no querer buscar solución, y otra cosa es no poner límites. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay que poner límites si, por ejemplo, tu esposo toma demasiado, si te es infiel. Por supuesto que hay que ponerle límites claramente con amor y decirle, ¿sabes qué, esposo mío? O sea, esto no está bien, vamos buscando la solución. O sea, sí hay que poner límite, no tampoco es de que te dejes, que te haga y te deshaga, pero tampoco caer en el otro extremo de que de cualquier cosa te victimices y de que no quieras luchar por buscar esa solución. En el caso que nos comentabas, Jaime, por ejemplo, decías, señalas algunas actitudes de tu esposo. Así es. Esa es una señal de que su comunicación, si yo me estoy enterando antes que tu esposo,
o si yo me estoy enterando antes de que lo hayas expuesto abiertamente con tu esposo en una forma apropiada, eso no va a ayudar tanto a tu matrimonio, porque se van a enterar primero tus amigas, a lo mejor tu mamá, y el primero que debe enterarse es tu esposo. Pero por eso te recomendaba el programa Esposa, Comunícate sin Dramas, porque sí me importa mucho que sepas que consideramos lo que tú sientes, que consideramos que a lo mejor tu esposo no está satisfaciendo una necesidad. Por eso también hay otro programa que se llamaba Lo que él necesita, lo que ella necesita. Ojalá, te los vamos a poner ahí abajo en los comentarios. O visita el canal de YouTube, Mujer Vestida de Sol. Ah, también sí están ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, estate pendiente porque te vamos a dejar los enlaces, te vamos a dejar tarea y pedimos a Dios que tu matrimonio sea restaurado como Dios restauró toda la humanidad. Pues muchísimas gracias, amigos, por el favor de su atención. Que Dios los bendiga y los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí por Box Day Radio. Busca Box Day Radio en Facebook, da like, comparte y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Blanca. Gracias, Cristi. Gracias, Luis Felipe.